Déjame preguntarte sobre la primera parte, sobre Carlos Pozos, conocido como Lord Molecula. Hablas de una relación con una empresa farmacéutica, pero no hay un documento, a diferencia de la segunda parte, donde hay documentos donde se puede ver los contratos y los pagos al periodista Demián Duarte. ¿Es solamente una intuición tuya de que Carlos Pozos está siendo promocionado, pagado por esta farmacéutica? ¿Qué hay más que tengas tú sobre este? Si tengo un video en el que se ve cuando le entregan un sobre de billetes a Lord Molecula, no tengo ese video. Si la pregunta es si tengo un estado de cuenta de Lord Molecula donde se vea que le depositaron tal cantidad de dinero y que lo hizo esa farmacéutica, no lo tengo. Lo que veo es un patrón, y lo que hice en ese artículo es poner un ejemplo que a mí me parece que genera mucha sospecha. Es decir, sí me generó mucha sospecha cuando escuché a Lord Molecula preguntarle al presidente en una mañanera, que llamar la atención del presidente porque estaban incrementando de forma alarmante el número de picaduras de alacrán y de serpiente en el país, porque me parecía que no era un tema, digamos, pues ahora sí que de interés público ni de interés periodístico frente a todo. Digamos, si estuviéramos en Suecia quizás, ahora ya no hay alacranes ni víboras, pero bueno, en un país sin preocupaciones como el nuestro, pero creo que para México el tema está en un muy último nivel de prioridad. Entonces yo me empecé a preguntar por qué Lord Molecula está haciendo esa pregunta. Y luego al final decía, pero Cofepris ya ya llegó a Cofepris una solicitud y Cofepris no la ha aprobado. Entonces dice, pues ahí está el tema. El tema no es que a Lord Molecula le preocupen las picaduras de alacrán y de serpiente. El tema es que a Lord Molecula le preocupa que no les aprueben a determinada farmacéutica ese medicamento en cuestión. Y las reglas de la mañanera dicen claramente, las mañaneras no son para hacer gestiones. Y ahí claramente por su pregunta, Lord Molecula estaba haciendo una gestión. Yo me fui a investigar y unos meses antes, Cofepris, en efecto, había recibido una de la farmacéutica esa solicitud para aprobar un nuevo medicamento. Obviamente Cofepris en este momento se imaginarán pues que tiene cosas ligeramente más importantes que hacer que la aprobación de medicamentos para las picaduras de alacrán y de serpiente, porque Cofepris en este momento pues probablemente esté viendo temas de vacunas, etcétera, mucho más relevantes, y no había aprobado esto. Entonces seguramente recurrieron a Lord Molecula, y ya sea que Lord Molecula es muy buena onda y quiso hacerles el favor, o Lord Molecula recibió algún tipo de retribución a cambio de hacer esa pregunta al presidente y llevarle ese tema al presidente en la mañanera, contraviniendo una regla de la mañanera que dice que las mañaneras no son para hacer gestiones. Ahí están, hay que ver los lineamientos de las mañaneras. Ese es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Los nombres se han comentado en presidencia, ellos mismos te dicen, ellos están oyendo todos los días y saben quiénes son, y ahí yo puse algunos nombres de las personas que se comentan en las mañaneras. Otro caso pues es el de Demián Duarte, ¿no? Funciona distinto, ese sí es un escenario diferente. Déjame preguntarte antes de ir con los otros nombres. Algunos se preguntarán que si esta investigación tuya, dicen, ¿de parte de quién? ¿Quién te está filtrando? ¿Quién te está dando esta información? ¿Hay alguna agenda particular? Bueno, como periodista yo no puedo decir quiénes son mis fuentes cuando son fuentes que han hablado de forma confidencial. Pues yo conozco su identidad, pero no voy a revelar quién es la identidad. Pero en muchos casos no hace falta demasiadas fuentes, hace falta ver con atención lo que están planteando los periodistas. Como siempre plantean, por ejemplo, temas de cierto tipo de periodistas en la mañanera, plantean siempre cierto tipo de temas. Es muy obvio. Si uno ve con detalle,
sí hay muchas preguntas que hacen parar la ceja. Déjame preguntarte diferente. ¿De parte de quién? Algunos se preguntan. Si alguien te está, no las fuentes, si alguien te está dando información para mover la mañanera y para pues hacer a un lado a los reporteros de la mañanera pro AMLO. No, ni mucho menos. A mí, si alguien, a ver, yo desde hace mucho tiempo he planteado que hay que democratizar los medios de comunicación, que hacen falta nuevas caras, nuevas voces. Lo he dicho un montón de veces, que no me gusta el tipo de periodismo que se ha hecho en este país, que estoy muy insatisfecho con lo que hacen los medios hegemónicos, con la falta de periodismo de investigación, de periodismo con más rigor, más calidad. He criticado el chayote en sus distintas formas, institucionalizado, no institucionalizado, por debajo de la mesa, a través de publicidad oficial, etcétera. Me parece que este es un tema relevante que pues, no se había discutido lo suficiente, había salido algún trascendido por aquí y por allá, pero nadie se había puesto a analizarlo con más detenimiento, y creo que es un tema relevante y de interés periodístico, porque me parece que las mañaneras son un ejercicio útil y novedoso, pero que está perdiendo mucho de su potencial, ha perdido mucho del potencial que podría tener por el tipo de preguntas que hacen los periodistas, porque no van suficientemente preparados, porque no plantean necesariamente temas de interés público, sino de interés para ciertos particulares, sindicatos, grupos empresariales, gobiernos locales. Y bueno, y tampoco hay que juzgar a estos periodistas con demasiada severidad. Hay dificultades para hacer periodismo en México, para financiarse. ¿Cómo puede un periodista de Sonora venir todas las semanas o cada 2 semanas a la Ciudad de México, como lo hace Demián Duarte? Pues ni modo que se lo pague él de su dinero, ¿no? Bueno, pues él ahí encuentra maneras de hacerlo. Una manera que encontró de hacerlo es teniendo un portal que nadie lee, pero que la gobernadora del estado y la alcaldesa del estado y el gobierno, perdón, y el Congreso del estado le dan publicidad oficial. Y bueno, pues a cambio de eso, probablemente, muy probablemente, Demián Duarte lleva sus agendas a Palacio Nacional. ¿Qué te contestó Carlos Pozos? ¿Tuviste comunicación con Lord Molécula, Carlos Pozos? No, lo invité a mi programa y dijo que no podía acudir, ya que no podía ir ese día. Luego ya no lo volví a invitar, porque el día que traté el tema, tampoco era un tema como para tratar tantos días seguidos. Vino Demián Duarte, Lord Molécula no asistió. En alguna entrevista dijo que me iba a demandar por calumnias y etcétera, etcétera. ¿Demián? Se indignaron mucho, pero pues ni modo, digamos. ¿No viste interés de Lord Molécula, Carlos Pozos, por desmentirte, por insistir, eso es una calumnia? ¿No viste su interés o sí tenía interés en dar su versión? Sí, en algún espacio habló, en un par de entrevistas, habló del tema. Casi no se metió, por ejemplo, con el tema con la evidencia concreta, ¿no? Más bien como que intentó defender su labor,